todos ustedes, queridos filósofos? El día de hoy, ¿quién creen que vino? Juan Jiménez, historiador Juan Jiménez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, qué lindo que viniste. Pues fíjate que Gracias que, perdón, adelante. no, gracias que me invitas. Ay, muchas gracias. Creo que hay un poco de delay, ¿verdad? No lo sé, tal vez. A lo mejor. Pues mira, profesor, quería que nos platicaras el día de hoy. El 17 de Ujú. marzo, si no estoy equivocada, es el día de San Patricio. ¿Qué fue el batallón de San Patricio? ¿Cómo se celebra aquí? ¿Cómo se celebra en el mundo? Entiendo. Pues tú dime, si quieres comenzamos de una vez. Sí, adelante. Bueno. mm, Patricio es monje que precisamente se celebra su día el 17 de marzo porque ese es el día de su fallecimiento. Ese día él muere y entonces, bueno, Patricio es uno de los santos de la iglesia que es muy apreciado en el sentido de que a él se le atribuyen varias cosas. Por ejemplo, la idea de la evangelización de Irlanda, aunque en este sentido hay una duda histórica en torno a eso. También se le atribuye la idea de que, entre otras cosas, Irlanda estuvo lleno de serpientes y él eh, eh, las liberó el territorio y cosas así. Y este Patricio lo podemos ubicar en una época incierta, aproximadamente en el año 408, pero hay unos historiadores que dicen que es del año 431 y por lo tanto su muerte, unos la ubican en el 457 y 461, dependiendo cuál sea la fuente. Este obispo, ¿por qué hay esta variación en cuanto a fechas? Bueno, la cosa tiene que ver porque estamos enfrente de una controversia histórica. Se habla de la idea de que probablemente existieron dos patricios, uno de ellos, ah, el santo del cual estamos hablando, y otro a un hombre que le llamaron Palladio, pero este Palladio también en la zona de Irlanda se le conoce como patricio. Entonces, probablemente, bueno, el historiador Rahili piensa que tal vez estamos hablando de dos distintos patricios, pero ambos, como quiera que sea, tienen la virtud de haber sido los introductores del catolicismo en Irlanda y de haber llevado el idioma latín a esta región. Eso es pues básicamente lo más importante que hoy reconocemos de Patricio. Buenísimo. Pero creo que por ahí había leído, ¿no? Que no se llamaba así, que se le cambió su nombre cuando se convirtió, o estoy mal, que fue esclavo Bueno, y algo así. no, él no exactamente fue esclavo, lo que sucede es que fue hecho prisionero. Se piensa que a los 16 años él fue hecho prisionero por un grupo de celtas. Los celtas que lo apresaron son los escotos. Estos escotos son famosos porque son los que van a poblar la región de Escocia. De hecho, la razón del por qué Escocia se llama así es por estos celtas que se llaman así, escotos. Él estuvo prisionero, pero eh, algunas fuentes dicen que fue esclavizado, otras que no. Lo que sucede es que finalmente él, después de un cautiverio de cerca de 3 años, logra separarse, entonces se convierte nuevamente en un hombre libre. Ok, gracias. ¿Y por qué lo celebramos aquí en México? Bueno, los irlandeses han sido un grupo étnico que
tiene esta característica de emigrar a varias partes del mundo. Es un poco como dicen como los chinos de Cantón. Ellos también tienen esta tradición de emigrar a todas partes del mundo. Los irlandeses tienen grandes colonias, por ejemplo, las más famosas son en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, pero también hay irlandeses en México que son de finales del siglo XIX y estos irlandeses consiguen el permiso de Porfirio Díaz para poder vivir en la Ciudad de México y después se van a trasladar algunos de ellos hacia Monterrey. Pero a este evento en donde los irlandeses son, eh, digamos, movidos hacia otras partes del mundo, se le conoce como el discurso de la diáspora, como en el caso judío, la diáspora irlandesa. Y por eso vamos a poder encontrar en varias partes de Europa, de América, de Asia, una gran cantidad de irlandeses. Quizá el caso más conocido en México es esta cuestión del batallón de San Patricio. Esa es la razón del por qué quizá tenemos un gran conocimiento de este evento, porque el batallón de San Patricio es un batallón que se forma de puros irlandeses en Estados Unidos. Se les promete la ciudadanía norteamericana si luchan al lado de Estados Unidos en contra de México en la guerra del 46-48, 1846, 1848, y su participación es una especie de problemática, es polémica para la historiografía, porque si nos ponemos desde la posición norteamericana, es polémica en el sentido de que son unos traidores para Estados Unidos, pero para el lado mexicano se convierten en héroes. Entonces, esa es, digamos, el evento más importante del por qué conocemos más de San Patricio. Ok, ¿y en todo el mundo lo festejan igual o tienen sus diferencias? Bueno, básicamente la cuestión tiene que ver con los símbolos que se reconocen que son propios de Irlanda, por ejemplo, el color verde y esta cosa que los irlandeses usan mucho como símbolo, el shamrock o ¿cómo se llama? Trébol de tres hojas que simboliza digamos, una concepción religiosa. Tiene que ver con la explicación religiosa en torno a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se le atribuye al propio San Patricio el haber dado la primera explicación de esta Trinidad a partir de usar el trébol de tres hojas o el shamrock, como ellos le denominan. Y bueno, en varias partes del mundo se hacen bailes, se hacen ceremonias en el sentido de que caminan por toda una gran avenida, se visten de verde. Incluso en Nueva York han llegado al caso de pedir permiso para poder pintar el río. Los ríos se suelen pintar de verde y hay una ceremonia religiosa, después hay comida, baile, todo este tipo de cosas. Las festividades entonces en ese punto son estándar, son similares en todas partes del mundo. Ok, pues mira, yo vine con mi sudadera de Irlanda. Es como, bueno. Los climas Ujú. de Irlanda. Muy ad hoc. Sí, Y ¿cómo bueno, si ves? quieres un sobre esta cuestión del batallón de San Patricio, esa, digamos, hoy en México conocemos que es un grupo heroico. Esto tiene que ver en el año concreto de 1847. En 47 ocurren dos batallas en la Ciudad de México. La primera es la batalla de Padierna. Los norteamericanos se supone que deben entrar por el viejo camino de Puebla hacia la Ciudad de México lo que hoy sería la calzada Zaragoza, la salida a Puebla. Y ahí se apuesta un ejército para esperar a los norteamericanos. Los hombres de Juan Álvarez esperan ahí a que lleguen los norteamericanos, pero para su sorpresa llegan por Padierna. ¿Por qué? Porque le dan la vuelta
el Pedregal y ah, am, se habla de que es heroico el evento de Robert E. Lee, que logra encontrar un camino por el Pedregal. Por ahí pasan, logran derrotar a las tropas norteamericanas y es ahí cuando el ejército de San Patricio, bueno, el batallón de San Patricio actúa de forma evidente del lado mexicano. Ellos al darse cuenta de la desigualdad de fuerzas, deciden pasarse del lado mexicano. ¿Qué es esta desigualdad de fuerzas? Pues es muy, muy evidente, porque la tecnología norteamericana y la tecnología mexicana hay una abismal diferencia. Por ejemplo, los mexicanos usan todavía pistolas de chispa, o sea, con balines, con pólvora y solo dos disparos. Y los norteamericanos ya para esta época traen revólveres de 6 disparos. Los cañones, por ejemplo, que usan los norteamericanos son, uh, um, como ellos le llaman, balas de 10 pulgadas. Y los mexicanos usan balas de 6, o sea, más pequeñas. La gran diferencia tecnológica es que si tú prendes un cañón, tiras una bala, el norteamericano puede inmediatamente volver a colocar a otra, pero los cañones mexicanos tienen que esperar 20 minutos a que se enfríe el cañón para poder ingresar la otra. Entonces, el batallón de San Patricio se da cuenta de esta desigualdad tecnológica grande y es en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847 cuando ocurre la participación activa de este batallón de San Patricio. Ah, ah, de hecho, la batalla dura más de 6 horas, precisamente porque los del batallón de San Patricio traen armas modernas que les dieron los norteamericanos. Y por eso más o menos se habla de que se iguala la batalla. Pero en la práctica los soldados mexicanos son derrotados muy rápidamente y es por el batallón de San Patricio que siguen habiendo balazos. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde del 20 de agosto, en Churubusco, el batallón de San Patricio se rinde y como forma de escarmiento, porque se les concibe como traidores, se decide ahorcarlos. Al capitán que los dirige, O'Reilly, le toca ¿cómo se llama? La libertad, pero a varios de ellos del batallón les toca que los ahorquen. Entonces, como forma de escarmiento, en la batalla de Chapultepec el 13 de agosto, a lo lejos desde el castillo de Chapultepec, como forma de asusar a los mexicanos para que ya no sigan peleando, se alcanza a observar cómo en pleno valle se están ejecutando a los miembros del batallón de San Patricio y de esa forma ya se rindan. Finalmente, la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847, pues es una derrota total. Y el batallón de San Patricio se deshace, muy pocos miembros quedan libres y, por ejemplo, Rayleigh regresa a los Estados Unidos y tiene una vida completamente libre ya sin cuestiones militares. Y bueno, por esta acción heroica es el historiador Guillermo Prieto quien en sus apuntes de historia patria establece la idea de que son héroes. Guillermo Prieto establece en este libro los distintos tipos de héroes que tiene la nación mexicana, que apenas se está construyendo y que acaba de ganar contra los franceses en 1867. Con la aparición de este libro, al batallón de San Patricio se le otorga el grado de héroes. Y por eso es que hoy podemos encontrar en México escuelas, avenidas, calles con ese nombre. Después de esto, ¿cuál fue la repercusión? ¿Cuál fue la reacción de los mexicanos de ver que los que venían a pelear nos terminaron defendiendo, por decirlo así, o se unieron a nosotros, y de ver los que los colgaron? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, en la batalla de Chapultepec, los mexicanos, los soldados que están para defender el castillo, saben perfectamente que van a morir. Lo tienen claro. Entonces,
su reacción es solamente una cuestión de simpatía con el batallón de San Patricio, pero ellos en sí mismos saben perfectamente que van a morir. Hay cartas entre los propios soldados que mandan a sus familiares tan duras y tan reveladoras en donde se establecen cosas como sabemos que un grupo que venía con ellos se pasó del otro lado, de nuestro lado, intentó ayudarnos, pero no fue suficiente. Somos ya aquí en Chapultepec muy pocos. Te pido, le escribe un soldado a su tío, te pido que dejes encerrado a mi hermano para que no salga y no venga al castillo a defenderlo, porque si lo hace, le vamos a dar una gran pena a mis padres. Sus dos hijos únicos van a morir y es preferible que mejor se queden con uno. Entonces, los propios soldados tienen claro que sí es un acto heroico, que sí lo valoran, pero que no va a servir de mucho porque ellos saben que van a morir. Ay, muchas gracias. ¿Algo más? No, bueno, tal vez está un poco para agregar esta tradición irlandesa de los leprechaus, los duendes. Digamos que hay varios elementos comunes que hacen posible la identidad irlandesa. Uno es San Patricio, por supuesto. El otro es el trébol. Y el tercero es precisamente esta idea de su aparición en literatura a, asociado siempre a los pequeños duendes que suelen decirse que existen y se convierten en muy famosos. Europa medieval está llena de esta visión de duendes, pero en concreto los irlandeses les hacen llamar leprechauns y no son duendes malos, salvo lo que vimos en las caricaturas de los años 60 y 70. Los duendes irlandeses son solamente como niños que buscan divertirse. Y ya que estás hablando de esto, ¿por qué el arco iris y la olla de oro y el Esa sombrero? es otra tradición, es la Mm, mezcla de otra tradición. Esa es una tradición germana, los nibelungos. Los nibelungos se le concibe como la primera literatura en lengua germana. Y esta literatura, bueno, trata la historia de unos duendes que poseen una olla de oro y la poseen hasta el final del arco iris. Entonces, básicamente, esta leyenda no es tanto irlandesa, sino es más bien germana. sería como un sincretismo. Probablemente Mm. porque si piensas un poco en la literatura francesa, el cantar del Beowulf, también te vas a encontrar esta idea de duendes, digamos entonces que es más o menos una tradición común europea. Esto de la olla de oro, ¿cómo se llama? Del arco iris, es una tradición más bien europea. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y qué bonito que nos visitas después de casi un año. Pues nada, que por favor denle like y compartan si les gustó y nuevamente si tienen alguna otra pregunta para el historiador Juan Jiménez, que nos hizo el honor de estar aquí de nuevo. Muchas Nos gracias. vemos, nos vemos. Bye.